Es desconocer a Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de la Biblia con el Padre Marcos Galvis, queridos hermanos. Hemos llegado al capítulo 8 del libro de Esther. Hoy terminamos el libro de Esther y comenzamos el libro de Tobías, si Dios quiere. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para leer tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del libro de Esther, capítulo 8. Ese mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue a presentarse ante el rey, porque Esther había revelado al rey lo que aquél era para ella. El rey se acercó, se sacó el anillo que había quitado Amán y se lo pasó a Mardoqueo. Por su parte, Esther encomendó a Mardoqueo que la dirección de la casa de Amán. Una vez más, Esther habló con el rey, cayó de rodillas a sus pies y le suplicó que dejara sin efecto la malvada idea de Amán, descendiente de Agag, y los proyectos que había tramado contra los judíos. El rey tendió a Esther su cetro de oro. Esther se levantó, se quedó de pie ante el rey. Le dijo: si el rey lo estima, conviene, y si quiere hacerme un favor, si le parece justo al rey y si me dispensa su amistad, dé una orden por escrito para anular las cartas escritas por Amán, hijo de Andata, descendiente de Agag, porque él escribió que se diera muerte a todos los judíos que se encuentran en la provincia del reino. ¿Cómo podría yo presenciar la desgracia que va a caer sobre mi pueblo? ¿Cómo podría presenciar la destrucción de mi raza? El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: di a Esther a la casa de Harán, y a éste lo colgaré por haber inculpado a los judíos. Escriban pues respecto a los judíos en nombre del rey, como lo estimen conveniente, y pónganle el sello del anillo real, porque no puede ser anulada una carta en nombre del rey y sellada con el anillo real. El 23º día del tercer mes, el mes de Sibam, reunieron pues a los secretarios del rey, escribieron lo que dictó Mardoqueo a los judíos, a los gobernantes, a los funcionarios, a los responsables de las provincias, desde la India a Etiopía. Escribieron a las 127 provincias, a cada provincia en su escritura y a cada pueblo en su lengua. Se escribió en nombre del rey Asuero, se selló con el anillo real y se entregaron las cartas a jinetes que montaban caballos de las caballerizas reales. En esas cartas el rey autorizaba a los judíos en cada ciudad a juntarse y a defender sus vidas. Podrían aplastar, matar y exterminar junto a sus mujeres e hijos a todos los que atacasen con armas en las provincias que fuera, y también podrían apoderarse de sus bienes. Esto sería el mismo día en todas las provincias del reino de Asuero, el día 13 del 12º mes, es decir, el mes de Adar.
Este fue el texto de la carta. El gran rey Asuero saluda a los gobernantes de las 127 provincias que se extiende desde la India a Etiopía, y a los funcionarios de las provincias y a todos los fieles súbditos. Muchas personas se hinchan de orgullo por haber sido demasiado colmadas de honores debido a la extrema bondad de sus bienes. No contento, perjudica a nuestros súbditos. Ha llegado en su insolencia desenfrenada a completar contra sus propios bienhechores. Con ellos el reconocimiento ha desaparecido del corazón humano, cegado por la locura propia de los que no tienen ningún sentido del bien. Piensan escapar de la justicia de Dios, que lo observa todo y que combate el mal. Así es como a menudo aquello que ha sido puesto en el poder han debido soportar el peso de la sangre inocente y verse involucrados en sucesos lamentables. Por haber confiado a amigos deshonestos la administración de sus asuntos, y esos amigos abusaron con discursos pérfidos de la confianza generosa de sus soberanos. No es necesario remontarse a la historia antigua, basta con observar lo que hoy sucede para ver los crímenes cometidos por la maldad de gente indigna del poder. En adelante estaremos muy atentos en procurar a todos los habitantes de nuestro reino la tranquilidad y la paz. Haremos los ajustes necesarios y juzgaremos con indulgencia y benevolencia todo lo que llegue a nosotros. Así fue como Amán, hijo de Atam, un macedonio, un hombre totalmente extraño de la raza de los persas, y más extraño aún a nuestra bondad, recibió en medio de nosotros la hospitalidad, recibió de parte nuestra la acogida que brindamos a cada pueblo, hasta el punto que lo llamamos nuestro Padre. Llegó a ser el segundo personaje del reino y todos se postraban ante él, pero siendo incapaz de refrenar su orgullo, hizo todo lo posible por quitarnos el poder y la vida. Mediante toda clase de mentiras y falsedades, nos exigió la muerte del Mardoqueo, de aquel que nos había salvado la vida y que no dejaba de hacernos el bien, como también la muerte de Esther, la compañera irreprochable de nuestra realeza, y la muerte de todo su pueblo. De esa manera pensaba privarnos de su apoyo y entregar a los macedonios el imperio de los persas. Mientras ese triple criminal quería exterminar a los judíos, comprobamos nuestra parte que estos no son malhechores, sino gente que viven según leyes muy justas. Son los hijos del Dios vivo, altísimo y grandísimo, quien ha hecho que prospere el reino tanto para nosotros como para nuestros antepasados. Ustedes deberán pues no tomar en cuenta la carta despachada por Amán, hijo de Adatán, porque su autor fue ahorcado junto con su familia a las puertas de Susa. El Dios Todopoderoso le infligió sin demora el castigo que merecía. Expongan en todos los lugares públicos la copia de la carta y dejen que los judíos practiquen sus costumbres. El día 13 del 12º mes, el año de Adar, los ayudarán a humillar a los que los inculparon durante la opresión. Dios, en efecto, dueño de todo, ha hecho de ese día previsto para exterminar la realeza elegida un día de fiesta para ellos. Por eso, también ustedes entre sus fieles oficiales celebren este día excepcional como toda clase de regocijos, pidiendo que desde ahora y para siempre llegue el bienestar para nosotros y para todos los que aman a los persas. Pero para los que buscan nuestro mal, sea ese día el recuerdo de su desgracia.
La ciudad o provincia que no siga estas instrucciones será brutalmente devastada a sangre y fuego. No podrá ser más habitada por hombre y hasta las fieras salvajes y las aves huirán de ella, huirán de allí. Debía enviarse una copia de esa carta a cada provincia y darse a conocer a todos los pueblos. El día señalado, los judíos debían estar listos para vengarse de sus enemigos. Los mensajeros montados en caballo del Estado partieron inmediatamente para ejecutar sin tardanza la orden del rey. La ley fue publicada de igual modo en la fortaleza de Susa. Mardoqueo salió de la casa del rey con un traje real violeta y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino y de púrpura. Y en la ciudad de Susa hubo fiesta y alegría. Para los judíos todo era alegría, desbordante felicidad, fiesta y gloria. A medida que iban llegando a cada provincia y a cada ciudad, la orden del rey y su decreto, para los judíos todo era alegría, fiesta, banquete y celebración en todo tipo. Mucha gente del pueblo en los distintos países se hizo judía por temor a los judíos. El día 13 del 12º mes, el mes de Adar, se dio vuelta a la situación. El mismo día en que debía ejecutarse la orden del rey y su decreto, ese día en que los enemigos de los judíos habían pensado exterminarlos, los judíos derrotaron a los que lo odiaban. En todas las provincias del reino de Asuero se unieron los judíos en sus ciudades para castigar a los que habían deseado el mal. Nadie pudo oponerle resistencia porque todos los pueblos tenían miedo a los judíos. Todos los gobernantes de provincia, los jefes, los responsables y los funcionarios del rey ayudaron a los judíos por temor a Mardoqueo, porque Mardoqueo era un personaje importante en el palacio real. Su fama se había extendido por todas las provincias y ese hombre Mardoqueo se volvía cada vez más poderoso. Los judíos pasaban a espada a todos los enemigos. Fue una matanza, una carnicería. Hicieron lo que quisieron con todo lo que odiaban. En la fortaleza de Susa los judíos mataron y masacraron a 500 hombres. Parsadata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parsmata, Arisai, Aridai, Yesedá, los 10 hijos de Amán, hijos de Andata, el enemigo de los judíos, fueron asesinados. Sin embargo, los judíos no se dedicaron al pillaje. Ese día supo el rey el número de los que habían sido muertos en la fortaleza de Susa. El rey dijo entonces a la reina Esther: si únicamente en la fortaleza de Susa los judíos han dado muerte y masacrado a 500,000 hombres y a los hijos de Amán, ¿qué no habrán hecho en las demás provincias? Pero dime lo que quieras, pues se te concederá. ¿Tienes alguna solicitud? Lo que pidas se te hará. Esther le dijo: si el rey lo quiere, permítales a los judíos de Susa proseguir mañana con lo que han hecho hoy día, tal como lo ha decretado el rey, y que cuelguen a la horca a los 10 hijos de Amán. El rey decidió que se hiciera así. Se publicó en Susa un decreto y colgaron a los 10 hijos de Amán. Los judíos de Susa se juntaron el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres más, pero no se apoderaron de sus bienes. Los demás judíos que estaban en las provincias del reino se reunieron también para defender sus vidas. Hicieron lo necesario para no tener problemas con los que lo odiaban y mataron a 75,000 enemigos, pero no se apoderaron de sus bienes. Todo eso lo hicieron el día 13 del mes de Adar y dedicaron el día 14 a un día de descanso, de banquetes y de fiesta. Los judíos que vivían en Susa se reunieron los días 13 y 14 del mes y dedicaron el día 15 del mes a un día de descanso, de banquete y de fiesta.
A eso se debe que los judíos que viven en el campo o en la ciudad no fortificada dediquen el día 14 al mes de Adar a un día de esparcimiento, de banquetes y de fiesta. Cada cual envía regalos a su vecino para esta ocasión. Mardoqueo pues puso todo por escrito y despachó carta a los judíos de las diferentes provincias de Asuero, tanto a los que estaban más cerca como a los que estaban más lejos. Les ordenaba que celebraban cada año los días 14 y 15 del mes de Adar, porque en esos días los judíos habían sido liberados por fin de sus enemigos. En ese mes las lágrimas habían dejado el lugar de la alegría y el pesar de la fiesta. En esos días debían organizar banquetes y entretenimientos, mandarse regalos unos a otros y hacer ofrendas para los pobres. Los judíos transformaron en costumbre lo que había hecho en esos días, tal como Mardoqueo se lo había ordenado. Amán, hijo de Andata, de la raza de Agar, el enemigo de los judíos, había tramado un plan para exterminarlos. Había tirado el pur, es decir, el sorteo, para destruirlos y aplastarlos. Pero cuando el rey lo supo, ordenó mediante un decreto que recayera sobre la cabeza del culpable su malvado proyecto contra los judíos y que lo colgaran de la horca junto con sus hijos. Debido a la palabra de Pur, esos días son llamados Purim, como consecuencia de la carta del rey, de los que había visto y de lo que había sucedido. Los judíos establecieron esta regla para ellos, para sus descendientes y para todos los que se les juntan, para todos los que se les juntaran, que celebrarían cada año, para la fiesta indicada sin faltar nunca. Esos 2 días, según la norma prescrita, cada generación, cada clan, cada provincia, cada ciudad debía conmemorar y celebrar esos 2 días para que los judíos no lo olvidaran, jamás, para que su recuerdo nunca se borrara. La reina Esther, hija de Abijail, y el judío Mardoqueo dieron el apoyo a su autoridad. A esa segunda carta que se refería a los Purim, se despacharon cartas a todos los judíos de las 127 provincias del reino de Asuero, con palabras de paz y de amistad, para instruir esos días de los Purim, para recordarles la fecha determinada para Mardoqueo el judío y la reina Esther, y las normas establecidas para ellos y sus descendientes, como también todo lo relacionado con los ayunos y las lamentaciones. El decreto de Esther que establecía la institución de los Purim fue anotada en un libro. El rey Asuero estableció un impuesto a los países continentales y a las islas del mar. Todo lo que hizo durante su reinado, su valentía, los detalles concernientes a los honores otorgados por el rey a Mardoqueo, ¿no se encuentran todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Media y Persia? Mardoqueo el judío era el segundo del reino después de Asuero. Era respetado por los judíos, anonadado por la multitud, amado por la multitud de sus hermanos, porque buscaba el bien de su pueblo y la paz de toda su raza. Mardoqueo dijo: todo esto ha venido de Dios. Cuando me acuerdo del sueño que tuve al respecto, no hay un solo detalle que no se haya cumplido, ni el pequeño manantial que se transforma en un río, ni la luz del sol, ni el caudal desbordante. El río de Esther, con la que el rey casó,
con la que el rey se casó y quien hizo reina. Las dos dragones eran Amán y yo. Las naciones son las que confabulan para borrar el nombre de los judíos. Mi pueblo son los hijos de Israel que clamaron a Dios y fueron liberados. El Señor ha salvado a su pueblo, el Señor ha liberado a toda esa desgracia, deslizando grandes milagros y grandes prodigios, como nunca antes lo había hecho los paganos. Es evidente que Dios sorteó dos destinos, uno para el pueblo de Dios y otro para todas las naciones paganas. La hora y el momento y el día junto con los dos destinos no está presente ante Dios y presente en medio de las naciones. Dios se acordó de su pueblo y les hizo justicia a los suyos. Por eso, de generación en generación y por siempre, el pueblo de Israel pasará esos 2 días, el 14 y el 15 del mes de Adar, en asamblea jubilosa y en esparcimiento ante Dios. El año 4 del reinado de Ptolomeo y de Cleopatra, Didociteo se presentó como sacerdote y levita junto con su hijo Ptolomeo. Hizo entrega de la presente carta relativa a los Purín. Sostuvo que era auténtica y que había sido traducida por Lisímaco, hijo de Ptolomeo, un hombre de la comunidad de Jerusalén. Queridos hermanos, terminamos el libro de Esther. Vamos a comenzar ahora con el libro de Tobías. Este es uno de los libros de nuestra era. El original que estaba escrito en arameo, pero había sido traducido al griego. Bueno, este libro es muy bonito, me gusta mucho porque presenta la figura de un ángel. El autor del libro, Tobías, se aprovechó de esta trama y hay un ángel presente. Y aquí va a aparecer el arcángel Rafael, que significa medicina de Dios. Y van a ver ustedes cómo el arcángel acompaña a este joven, el hijo de Tobías, a una tarea y lo cuida y lo protege. Van a darse cuenta. Libro de Tobías, capítulo 1. Historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, hijo de Adduel, hijo de Gabael, del clan de Asiel, de la tribu de Neftalí. En tiempo de Salmanasar, rey de Asiria, Tobí fue desterrado a Tisbé, al sur de Cades, Neftalí. Esto está en Alta Galilea, encima de Jazor, al oeste, hacia el lado del sol poniente y al norte de Cefat. Yo, Tobí, he amado siempre por los caminos de la verdad. He hecho el bien a todos los días de mi vida. He dado muchas limonas a los hermanos y a aquellos de mi pueblo que fueron llevados juntos conmigo a Nínive, en el país de los asirios. Cuando yo era todavía joven en mi país, en la tierra de Israel, toda la tribu de Neftalí, mi antepasado, se había separado de la casa de David, mi padre, y de Jerusalén, la ciudad elegida entre todas las tribus de Israel. Allí debían ofrecer sacrificios todas las tribus. Allí había sido construido y consagrado para todas las generaciones frutas futuras, el templo donde mora Dios. Pero todos mis hermanos y la casa de Neftalí ofrecían sacrificios al termo que Jeroboam, rey de Asiria, había instalado en Dan. También ofrecían sacrificios a todas las montañas de Galilea. Muchas veces fui solo a Jerusalén para la fiesta, de acuerdo al mandamiento perpetuo que fue redactado para todo Israel. Iba a Jerusalén con las primicias de nuestros frutos y de nuestros animales, del diezmo del ganado y la primera esquila de las ovejas.
Allí se las entregaba a los sacerdotes, hijos de Aarón, para el servicio del altar. Daba el diezmo del vino, del trigo, de la aceituna, de las granadas y de las demás frutas a los levitas que estaban al servicio de Jerusalén. Durante 7 años seguidos reunía en especies un segundo diezmo, y cada año iba a distribuirlo en Jerusalén. Daba un tercer diezmo a los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros que viven en medio de Israel. Cada 3 años les hacía regalos. Con respecto a las comidas, obedecíamos los mandamientos de la ley de Moisés y las órdenes que nos había dado Débora, la madre de Ananiel, nuestro padre, porque mi padre había muerto y me había dejado huérfano. Cuando fui hombre me casé con una mujer de mi familia y tuve un hijo con ella, al que puse el nombre de Tobías. Cuando se produjo el destierro a Asiria, fui llevado a Nínive. Todos mis hermanos y los de mi pueblo se servían de la comida de los paganos, pero yo me guardé muy bien de comer el alimento de los paganos. Por eso, como yo era fiel a mi Dios desde el fondo de mi corazón, el Altísimo me concedió que le simpatizara a Salmanasar, quien me hizo un hombre de negocios. Así fue como me trasladé a Media, donde administré sus negocios hasta su muerte. En esa ocasión deposité en la casa de Gabael, hermano de Gabri, en Ragués de Media, varias bolsas que contenían 10 talentos de plata. Al morir Salmanasar, lo sucedió en el trono su hijo Sennacherib. Se interrumpieron entonces las comunicaciones con Media y no pudimos volver más allá. En tiempo de Salmanasar daba con frecuencia limón a mis hermanos de raza, daba mi pan a los que tenían hambre y ropa a los que andaban desnudos. Cuando veía los cadáveres de mis compatriotas, eran lanzados por encima de las murallas de Nínive y yo los enterraba. También entregué a los que mandó matar Sennacherib, pues ese, después de que el castigo que le infligió el Rey de los cielos por su blasfemia, salió huyendo de Judea. A su regreso mandó matar a un gran número de israelitas. Escondía sus cuerpos para sepultarlos, de tal modo que aunque Sennacherib los buscara, no los hallaba. Un habitante de Nínive le informó al rey que era yo quien los enterraba, y por eso debí ocultarme, pero cuando supe que el rey estaba bien informado de lo que yo hacía, cuando vi que me buscaba para matarme, tuve miedo y huí. Todos mis bienes fueron confiscados por el tesoro real. Lo único que me quedó fue mi mujer Ana y mi hijo Tobías. Pero no había transcurrido todavía 40 días cuando los 2 hijos del rey lo asesinaron y luego salieron huyendo hacia los montes de Ararat. Lo sucedido le sucedió en el trono de su hijo Asarjadón, quien encargó a Ahicar, hijo de mi hermano Anael, que llevara la contabilidad del reino y la dirección general de los negocios, pues Ahicar había sido el copero mayor bajo el reino de Sennacherib, rey de Asiria. Además, era el guardián del sello real, administrador y responsable de la contabilidad. Asarjadón lo mantuvo en sus funciones como era mi familia, ya que era mi sobrino. Ahicar intercedió por mí y pude regresar a Nínive. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor.
Queridos hermanos, hemos llegado hasta el capítulo 1 del libro de Tobías. Comenzamos el libro de Tobías. Este libro es un libro muy bonito, una historia muy bonita. Tiene pocos capítulos. Tiene capítulo 14 para comenzar el libro de Judith, también libro muy bonito. Las historias que vamos a escuchar a continuación, estas tres, son muy lindas. Esther, Tobías y Judith. Vamos a aprovechar al máximo, aprender de la inteligencia y la sabiduría de cada uno de ellos, porque después leeremos el libro de la sabiduría, si Dios quiere. Bueno, pues, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les leyó el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho y nos vemos mañana para seguir leyendo la palabra de Dios. No falten, los esperamos.